Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, donde hoy vamos a hacer un análisis bastante detallado de la criptomoneda ADA de la blockchain de Cardano. Ya lo sabéis, una de las criptomonedas que al menos más personas tienen en su cartera, y lo dicen los números. Solamente viendo el market cap pues nos indica de que muchas personas confían en este proyecto, y es por eso que hoy vamos a analizar en detalle esta criptomoneda. También haremos el análisis de otras monedas, tokens que al final os interesen, porque lo que quiero es aportar mi granito de arena, y hoy vamos a empezar con Cardano. Entonces, lo más importante es saber cuál es la situación actual dentro del mercado. La tenemos en el top número 5, es una criptomoneda que siempre ha rondado el top 10, de momento no ha salido de esa zona. Y como estáis viendo, pese la alta volatilidad del mercado, es una de aquellas que mejor se ha comportado. De hecho, en los últimos 7 días ya estáis viendo que Ethereum un 15%, luego también tenemos XRP con un 7%, Binance con casi un 7%, 19, 8%, pero Cardano la tenemos con un 8,50, por lo que si tiramos hacia abajo y tiramos hacia arriba, es una de las monedas que tampoco no es que haya sido la mejor en cuanto a rendimiento, pero para nada ha sido de las peores, por lo que más o menos podemos confirmar de que tiene bastante buena rentabilidad pese a las caídas. De hecho, este vídeo lo estoy haciendo porque tenemos un tweet aquí que os pondré ahora mismo en pantalla, que comentaba que cuando Bitcoin se mueve, pues todo se mueve en el mercado. Y no le quito razón, pero sí que es cierto que con Cardano esto no cuadra mucho, porque cuando Bitcoin estaba en $60.000, ADA se puso con 1,40. Pero cuando Bitcoin ha caído a $34.000, pues ADA la tenemos en 1,40. Es decir, pese a la alta volatilidad que hemos tenido en las últimas semanas, ha sido una de aquellas criptomonedas que mejor se ha comportado y ha tenido un mejor rendimiento. No te digo que sea más alcista ni más bajista, simplemente es que se ha mantenido en 1,40. Y esto dice mucho de la fortaleza, es decir, que no va correlacionada con el movimiento que tiene Bitcoin. Entonces, pues siempre la tendremos en el top 10, de momento no se ha movido mucho, y vayamos ya un poquito más con lo que sería el análisis propio y de los números. Ya sabéis que Cardano, bueno, Cardano sería la blockchain, ya sabéis que ADA, que sería el token nativo, pues tiene un supply total de 45.000 millones de monedas. Entonces, cuando ya estén estas minadas, no tendremos más. Y por ahora tenemos 32.000 millones de monedas. Entonces, haciendo un poco así de números por encima, para aquellos que querráis saber cuál podría ser una cifra bastante factible así, sin identificar un poco lo que sería toda la información que podremos aportar a continuación en este vídeo, pues si hacemos un por 5 del market cap, porque ahora mismo tenemos 45.000 millones y estamos en 1,43 dólares, si hacemos un por 5 significaría que estos serían 225.000 millones de dólares, por lo que nos ubicaríamos más o menos por debajo de Ethereum. Ya sabéis que Cardano pues llegó a consolidar bastante por arriba del mercado, pero finalmente pues retrocedió un poquito, estamos en el top 5, estamos muy cerca de BNB y bastante alejados de Dogecoin. Digo bastante porque más o menos pues tenemos varios miles de millones de dólares, pero Cardano es una moneda que en un abrir y cerrar de ojos se puede colocar mucho más arriba, y entonces hacer un por 5 del precio, que es bastante factible, que nos dejaría con 225.000 millones de dólares, tendríamos que Cardano tendría un precio de 7,15, ¿vale? Esta sería un poco la primera aproximación, si hacemos un poco de análisis por encima, sin tener en cuenta pues análisis técnico y también noticias fundamentales que podrían guiarnos en el precio de Cardano. Pero bueno, es importante saber que tenemos eventos fundamentales muy importantes. Es decir, el lanzamiento de los smart contract más o menos el 30 de septiembre. ¿Por qué el 30 de septiembre? Más o menos porque significaría que estamos dentro del Q3, que sería el trimestre 3 del año. Entonces, si nos vamos a su web, ya estáis viendo que tenemos aquí el roadmap, donde teníamos pues la fundación, teníamos la descentralización, y ahora mismo estamos plenamente dentro del desarrollo de los smart contracts. Entonces,
cuando tengamos los smart contracts debería ser un cambio importante dentro de Cardano. De hecho, me informé en un directo de Carolus que una de las personas más cercanas a Cardano de la comunidad hispanohablante comentaba que el precio de Cardano ahora mismo estaba entre comillas en burbuja, es decir, el precio que tiene no es el que debería, sino que tendría que ser incluso más bajo. Entonces es una noticia que nos sorprendió bastante teniendo en cuenta que sale por parte de unas personas más cercanas en cuanto al equipo de desarrollo de Cardano. Pero tampoco no es que sea una mala noticia, ya que ya sabemos muchas veces que cuando hay mucha demanda de un activo, pues obviamente el precio se acaba disparando. Entonces al final lo que hacemos los inversores es especular, y lo que hace también la gente es anticiparse a movimientos futuros. Es por eso que estamos nosotros, los early adapters, que somos las personas que nos estamos anticipando, ¿no?, a esa explosión o a ese rally alcista de esta moneda. Y por eso, pues, pese que ahora mismo muchas personas digan, no, es que Cardano el precio que tiene no justifica el estado actual del proyecto, me da igual, al final las personas acaban invirtiendo y si hay mucha demanda, pues es por eso que el precio se dispara. Y ya veis que realmente pues tuvimos un pico de $1, luego pues ya caímos, al final el cripto invierno de las altcoins y luego pues Cardano volvió a explotar. Cardano es un proyecto que va avanzando muy lentamente, pero realmente con pasos muy firmes. Cuando avanzan una cosa no la retroceden y no suelen tener problemas, por lo que ahora mismo pues Cardano es uno de aquellos proyectos que a nivel fundamental pues me transmite mucha más confianza. Entonces tendríamos aquí el roadmap y luego también tenemos, como no, el Twitter. El Twitter es importante tenerlo presente, ya que cuando más seguidores tenga, pues de alguna forma también nos están informando de cuál es el peso de la comunidad de Cardano. También podríamos ver Reddit, podríamos ver incluso, no sé si tienen canales de Discord, canales de Slack, pero normalmente cuando una criptomoneda o un token tienen bastante influencia en redes sociales, suele ser una buena noticia. Otra cosa es que sea un meme coin y que tengan seguidores comprados, pero dudo que Cardano tenga seguidores comprados porque la interacción en sus publicaciones pues suele ser bastante alta, es decir, tiene bastante engagement. Entonces, vayamos ya con el análisis. Iremos por partes, porque sí que es cierto que me interesaría hablar un poquito de todos los gráficos. Hablaremos primero de Cardano en cuanto a análisis mensual, luego semanal, luego diario y finalmente hablaremos también de ADA contra Bitcoin, que nos puede también informar un poquito más del panorama. Entonces, por ahora tenemos gráfico mensual, un gráfico sumamente alcista, es decir, ya estáis viendo cómo el precio pues desde hace ya varios meses no ha parado de subir, es decir, desde aquí hasta máximos hemos tenido un rally alcista de un 2573%. Este freno que tenemos justamente aquí, esta desaceleración, ha sido general en el mercado, por lo que no tenemos que tampoco preocuparnos mucho, pero es importante saber que veníamos de un rally sumamente alcista. Aquellas personas que compraron Cardano en casi 10 centavos, pues más o menos la rentabilidad pues ya la tenéis en vuestras cuentas y ha sido bastante positiva. Pero bueno, justamente en estas épocas del año donde estoy grabando el vídeo, Cardano se encuentra en una zona de acumulación y también de compra. Para aquellos que queráis comprar Cardano a buen precio, teniendo en cuenta que estas zonas pues ya las tenemos un poco bastante alejadas. De hecho, los $10, o sea, los 10 centavos de dólar era una zona de acumulación porque teníamos aquí justamente este máximo y luego teníamos también este suelo, por lo que al final si lanzamos aquí una línea, un suelo, bueno, una línea horizontal, pues coincidiría, así que aquí podríamos considerar que eran zonas interesantes para comprar. Pues ahora mismo, como lo tenemos bastante alejado y dudo que lleguemos a los 15 centavos, pues ya podríamos empezar a buscar zonas de compra alrededor del dólar o simplemente del $1.50. Entonces, ¿qué vemos también en gráfico mensual? Esto es, bueno, en gráfico semanal. Esto es importante que lo veáis. Tenemos Fibonacci, si lanzamos Fibonacci, que nos permite también saber zonas de compra, bueno, más que zonas de compra, a partir de las zonas de soporte y resistencia podemos encontrar zonas de compra, ¿ok? Entonces lanzamos Fibonacci desde este punto del inicio del impulso hasta el punto máximo del impulso, que serían los 2,50 más o menos. Se llegó a acercar bastante, al final nos quedamos a 2,46 más o menos. Pues si lo lanzamos hasta este punto, como estáis viendo,
el retroceso coincide con el punto de Fibonacci de 0,618, que también suele ser una zona donde muchos traders pues acaban teniendo en cuenta. Entonces ya veis que coincide el dólar con esta zona que tenemos justamente por aquí, por eso quiero alejarlo para que lo veáis bien. Entonces, cuando hemos visto que se ha rechazado bastante bien esta zona, nos está indicando de que al menos el precio del suelo de $1 es sumamente importante, porque tenemos dos factores. Bueno, tendríamos incluso tres. Tenemos el suelo, la zona psicológica del dólar, tenemos el nivel de Fibonacci de 0,618 y también tenemos estas pedazo de mechas. La del día 17 de mayo, bueno, no día sino semana de 17 de mayo, y luego la de 21 de junio. Luego, si lanzamos la extensión de Fibonacci, ¿vale? Que sería básicamente coger los puntos de el inicio del impulso, el final del impulso y el retroceso máximo, ¿vale? Que lo podríamos poner más o menos entre el dólar o también el 0,92, pues nos indica de que si queremos extender la extensión hasta los 1,618, nos lleva a un precio de $5. Esto realmente es factible porque sería menos de un por 5. Ya sabéis que si hacemos un por 5 nos llevaría a alrededor de los 7,15 de precio de Cardano. Por ahora, pues un nivel bastante factible y a la vez también bastante psicológico, que tiene sentido, serían los $5 que coincide con este nivel de la extensión. Significaría al día de hoy hacer un 242% y si lo buscamos desde los máximos sería un 100% más o menos. Por lo que aún queda algo de recorrido, ya que a finales de año pueden pasar muchas cosas, pero llegar a los $5 sería una cifra bastante factible. De hecho, entre los $5 y los 7,15 podríamos decir que estaría ahí el precio, más o menos. Yo creo que los $5 os va a alcanzar sin ningún tipo de problema, pero siempre queremos buscar un poco la zona al menos más asequible. Luego a partir de los $5 podría seguir volando, pero prefiero buscar metas o targets al menos algo más realistas y a partir de aquí pues si ya queréis optar a buscar los 7, $8 lo podréis hacer sin ningún tipo de problema. Pero bueno, si nos vamos directamente a ver Cardano en gráfico diario, esta sería la situación actual. Vamos a centrarnos en esta parte, ¿vale? Vamos a dejar esto más atrás. Lo importante de ver ahora mismo es que tenemos, como bien he comentado, la zona del dólar que sin lugar a duda ha sido una zona de soporte importante. También tuvimos esta zona de soporte que es la de 1,3. También tenemos la zona de 1,50 y finalmente los $2 que sería una zona psicológica. Entonces, yo he representado esto, lo he puesto así porque es una de las opciones, pero no me cabe duda de que ahora mismo Cardano lo tenemos comprimido entre dos rangos, ¿vale? Que serían el 1,50 como resistencia y el dólar como soporte. A partir de aquí el precio puede fluctuar, es decir, ya estuvimos fluctuando el precio más o menos pues un total de 75 días. De hecho ya nos aburríamos un poquito de Cardano porque no estaba haciendo ningún movimiento al menos alcista o tampoco bajista, simplemente era un rango. Entonces pues el desinterés de la moneda pues creció bastante. Luego tuvimos esa ruptura que tenía bastante buena pinta, podría incluso seguir subiendo, pero ya sabéis que al final Bitcoin retrocedió y es por eso pues que tuvimos esa caída. Es importante ver que el día de la caída máxima de Bitcoin, bueno, al menos uno de los días más importantes en cuanto a caídas, Cardano se respetó muy bien la zona del dólar, dejando claro que aquí tenemos un nivel de soporte y que pese también la caída del mercado, Cardano al menos un día quiso permanecer por encima del dólar. Hubo mucho interés para Cardano de quedarse encima, lo que pasa que por las condiciones que hubo al final no pudo conseguirlo, pero ya visteis que hemos roto esta línea de tendencia bajista, pero que no hemos de descartar que pudiésemos caer en el dólar, por lo que si queréis poner órdenes de compra alrededor del dólar, pues es bastante viable, porque aún puede llegar a caer, y si caéis hasta el dólar, luego podéis comprar y llegar a tener un beneficio de 140% hasta máximos recientes. Entonces, este gráfico simplemente, o sea, este pronóstico simplemente lo he puesto aquí pues para representar lo que podría ser un movimiento factible, es decir, retorcer hasta el dólar, volver a retroceder, o sea, volver a subir hasta el $30 y luego finalmente ya subir a este rango más alto y más de tranquilidad que sería el 1,50 hasta el dólar.
aquí podríamos seguir acumulando y ya romper con fuerza para encontrar esas zonas que nos interesarían, que serían los $5 y a partir de $5 empezar a volar. Entonces, ¿por qué tenemos motivos de creer en que Cardano podría ser una de aquellas monedas que más podría subir? Pues porque si tiramos hacia atrás, ¿vale? Tiramos aquí el gráfico, veis que más o menos aquí era el punto de inicio de la moneda. Estábamos en 0.30, tuvimos esta caída, esta caída, esta caída, hasta el punto máximo por la situación del COVID, que era 0, o sea, llegó a 1 centavo Cardano. Claro, quien compró en Cardano ahora mismo se ha llevado una rentabilidad de 13.000, es que es muchísimo. Entonces, nos da a indicar de que Cardano, pese a ser una moneda que no ha tenido impulsos súper agresivos como otras que tenemos en el mercado, pues ha sido una moneda que siempre se ha mantenido alcista. Entonces, pues eso nos indica que también viendo un poco el roadmap, viendo el desarrollo, viendo el equipo y también el gráfico, pues me consta que podríamos ser más alcistas que bajistas por ahora. Entonces, si nos vamos también al gráfico de ADA contra Bitcoin, que esto también es importante, vemos que el punto máximo de Cardano contra Bitcoin llegó a ser este que tenemos justamente aquí. Y ahora mismo, si buscamos desde este punto actual, que sería el de los 4.156, ¿vale? Si buscamos ahora mismo hasta los máximos, sería un crecimiento de 111. O sea, aún queda recorrido. Esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, Cardano, cuando llegó al pico máximo contra Bitcoin, tuvimos un retroceso de 40% y ahora mismo nos ubicamos en un retroceso que está prácticamente a la mitad de este. Es un 17% en negativo. Pero ya veis que ahora mismo, pues lo que se está formando es una especie de triángulo, ¿vale? Hemos visto el impulso, hemos visto la corrección, vemos la lateralización, donde está haciendo los picos, por eso estamos haciendo pues este triángulo. Entonces estaría bastante interesante que en esta zona veis que el precio pues se ha desacelerado justamente aquí. Tenemos pues más o menos la desaceleración de estas mechas, tenemos el cuerpo de las velas como se frena por encima de los 38.23, también aquí los 38.23, por lo que nos indica de que al menos aquí pues le está costando caer, tenemos un nivel de soporte. Entonces sería sumamente interesante pues este movimiento que tenemos aquí, ¿vale? En el caso de que no se respete, pues podríamos volver a caer en esta diagonal alcista que está también frenando el precio como soporte, para luego empezar esa ruptura. Esa ruptura va a coincidir cuando más o menos el mercado se recupere. No digo que Bitcoin suba mucho, porque entonces a lo mejor Cardano pues sube un pelín menos que Bitcoin, porque el interés principal sería Bitcoin, pero como veis, como habéis visto al principio del vídeo, donde hemos comentado de que Cardano lo que está haciendo es moverse a su bola, entonces pues no tenemos que tampoco preocuparnos mucho por el precio de Bitcoin, ya que Cardano puede ir por su propio camino y también pues distraer un poco el mercado, porque muchas personas estarán pensando que Cardano va a ir cogido de la mano de Bitcoin, pero es al contrario. Cardano está haciendo un movimiento que sí, que tiene el peso de Bitcoin, pero está intentando pues distinguirse de las otras criptomonedas que tenemos en todo el mercado. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este análisis técnico también fundamental. Creo que hemos tocado los aspectos más importantes de esta criptomoneda nativa de la red de Cardano y esperemos que ADA pueda lograr esos $5, incluso los $7 hasta finales de año aproximadamente. Así que esto es todo. Recordad dejar un buen like, poner en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y si queréis que analice otras criptomonedas. Y hasta luego. Chao, chao.